Continuamos, amigos y amigas, y a esta hora del día nos movilizamos hasta la Asamblea Nacional. Aquí varios legisladores se pronuncian ante el informe de la comisión que debate los temas de la consulta popular y referéndum 2024. Recordemos que sobre este tema, ya lo dijimos, el presidente Daniel Noboa se pronunció, hizo cuestionamientos hacia la Asamblea Nacional y hablaba de un legislativo que no legisla para el pueblo y una comisión que pretende ignorar la voluntad popular. Luego la Asamblea Nacional se pronunció y señaló que el presidente Noboa hace afirmaciones inexactas sobre el tratamiento de los temas de la consulta popular, por lo que exigieron al gobierno responsabilidad al referirse a estos temas tan importantes. Adicional, comentarles que la Asamblea Nacional también ha informado que para este martes 2 de julio el Pleno de la Asamblea tratará en segundo y definitivo debate el proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular y referéndum 2024. Aseguran también en el comunicado que emitieron en redes sociales que con esto entregarán a la fuerza pública y a la función judicial herramientas para combatir la inseguridad. Vamos de inmediato a escuchar qué dijeron los legisladores frente a este tema con nuestra compañera Nicole Mendoza. Corapa informa. Y el país se integra. Buenos días, compañeros. En estos momentos estamos en la Asamblea Nacional para escuchar algunos pronunciamientos por parte de algunos legisladores, quienes han analizado los últimos temas que se han dado por parte de la Asamblea este fin de semana, siendo uno de ellos el análisis de la comisión que en estos momentos pues está estudiando cada una de las preguntas que fueron aprobadas dentro de la consulta popular del pasado 21 de abril. En estas instancias pues la comisión ya ha analizado el informe para segundo debate de la aplicación de la consulta popular y referéndum 2024. Ante este tema, lo más importante y que resalta el análisis de los legisladores de esta comisión es el incremento en las penas por algunos delitos. Y con esta información, pues algunos asambleístas se han pronunciado al respecto. Bueno, el presidente envió una alerta a la ciudadanía ecuatoriana que en la comisión multipartidista se quería tratar de otra forma, lo ya aprobado el 21 de abril por la mayoría de los ecuatorianos. Sin embargo, se lograron ratificar en el texto original y estuvo coherente con lo que la mayoría de ecuatorianos queremos: aumento de penas, la eliminación de la sentencia previa penal en el tema de extinción de dominio, que es lo que ya aprobamos el 21 de abril. Y asambleísta, justamente sobre este tema, ¿por qué tal vez se creía o se pretendía antes de que la comisión pues termine de analizar en ese, digamos, aspecto? ¿Por qué desde el Ejecutivo pues se analizaba o se decía que por parte de la comisión no se va a acoger a lo que ya había votado pues del pueblo ecuatoriano el 21 de abril? Bueno, nosotros tenemos un integrante dentro de la comisión multipartidista, el que emitió las adecuadas alertas mencionando lo que se quería poner dentro del informe para segundo debate que pasaba al Pleno, por ende la alerta. Pero sin embargo reconozco que los 5 asambleístas de la comisión multipartidista terminaron respetando la voluntad popular. Y asambleísta, ya tal vez un poco, digamos, refiriéndonos a estos temas, a estos problemas que se ha presentado entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿por qué existen estas discrepancias, tanto de un lado como del otro? Pues, por ejemplo, por parte del Ejecutivo mencionan que intentan desde el Legislativo pues que exista un desestabilizamiento del presidente Daniel Noboa, del gobierno. ¿Cómo van, digamos, estas discusiones, estas tal vez comparaciones entre ambos poderes? Bueno, por las acciones que se han realizado varias bancadas desde el legislativo, ¿no? Que por ejemplo ahora retiran las firmas de varios juicios políticos a exministros para acelerar los juicios políticos contra actuales ministros, que eso me parece mal, porque lamentablemente una de nuestras competencias principales es la fiscalización y actuar ante el mal actuar de otros funcionarios que necesitaban la censura de esta Asamblea Nacional. Primero, preocupados desde la bancada, y por eso se reflejó en nuestra votación, porque el contenido no le hace justicia a lo que dice el fallo o el favor de la gente a través de las urnas. Si bien los anexos no fueron explícitos en términos de hacia a cuántos años hay que aumentar las penas y demás, sí hay jurisprudencia alrededor fundamentalmente de la Corte Constitucional, que entre otras cosas le pide a la Asamblea que dosifique de manera adecuada o que utilice la dosimetría penal para el incremento de penas. Al día de hoy, por ejemplo, el porte de armas es mayor en términos de penas que la tortura. E incluso el delito de femicidio queda inferior en términos de la sanción en relación a otros delitos que, si bien son graves, no son menos graves que el delito de femicidio. Y no podemos hacer una normativa que, primero, no entiende el contexto para el que se va a aplicar,
¿Qué es lo que dijeron los expertos en la comisión? Que la situación de las cárceles, por ejemplo, tiene que ser considerada para una sanción mayor en términos de privación de la libertad. ¿A qué cárceles van a ir? ¿A cárceles que en realidad rehabilitan? No, las cárceles no rehabilitan al día de hoy, además están, digamos, sobrepobladas en relación a sus capacidades físicas. Entonces, una de las preocupaciones que nuestra compañera Patricia Mendoza nos trasladó fue que la opinión de los expertos, ninguna decía que se aumenten las penas como el informe contempla. Ahora, es necesario además entender que en efecto la voluntad de la gente tiene que respetarse a través de las urnas, pero eso no significa hacer una normativa porque sí, o incrementar un espíritu punitivista en un momento donde, si es que no se contempla lo social, de poco va a servir una normativa como tal. Pero en principio en el informe para el primer debate se decía que se hasta triplicaban, que había un incremento de hasta el 300%, pero ahora se revisó eso y también no va acorde. Entonces, ¿dónde encontrar la media? No va acorde y tampoco va en sintonía con lo que trabajó la Comisión de Justicia en su momento con las reformas al COIP. En esas reformas en su momento se establecía, por ejemplo, que hay parámetros macro para las máximas de las penas, considerando, entre otras cosas, el sistema penitenciario y el sistema de rehabilitación inexistente en nuestro país. Es preocupante porque además, insisto, no le podemos decir a la gente que le generamos una ley con una sanción mucho más drástica cuando tenemos claridad que en el país no asusta eso a los grupos de delincuencia organizada. Es decir, no es como, ay, no, me van a meter preso más años y entonces no porto armas. Al contrario, estás ampliando la posibilidad primero para que el Estado se lave las manos y luego para que no haya un seguimiento cierto de una consulta que, lo dijimos desde el principio, era únicamente con la intención de cambiar las preguntas de IE en cuanto al arbitraje y el trabajo por horas, pero que en lo de fondo no atiende la seguridad porque una ley por sí sola no basta. Y en el tema puntual de lo que ocurrió en la comisión, que en medio de la sesión el presidente emite un comunicado, ¿podría entenderse eso como una amenaza? Nosotros les hemos dicho, y seguramente ustedes lo habrán escuchado en reuniones de coordinaciones de bancadas, a nosotros no nos asusta lo que diga la prensa, ni lo que digan los titulares, ni lo que digan ciertos sectores, no porque esté mal que lo digan, sino porque no se puede tomar decisiones en función de eso. Es decir, que un titular o que el comunicado del gobierno presione una decisión que tiene que ser técnica es irresponsable con la gente. Ustedes a la final están informando lo que pasa, pero tomar una decisión por presión política de un comunicado es absurdo, cuando la bancada de gobierno en este mismo espacio y en este mismo pleno le ha hecho de menos al resto de bancadas, a lo que dice la prensa, a lo que titulan los medios, a lo que dice la gente. Entonces, tomar decisiones en función de la presión de un comunicado es absurdo, porque, insisto, es lavarse las manos de parte del presidente, que tiene la mayor parte de responsabilidad. ¿Qué es lo que dice la ministra Palencia? Que el 99% de muertes violentas se redujeron en el país. ¿En qué país? Ojalá fuera cierto. ¿En qué país? Son de las cosas que entonces no se entienden. Y en efecto pasa este comunicado, además, totalmente tomado de los cabellos, mal redactados, con errores de redacción, con errores de puntuación, en función de una presión que particularmente a nosotros no nos preocupa, pero que tiene que venir de la mano también con una respuesta política. Y esa respuesta política, lamentablemente, de manos de la comisión no se dio. Pero ahora le toca al Pleno el aumento de penas aprobado en consulta popular. El anexo de la consulta popular no establecía cuántos años. Lo que nos dice la dosimetría penal es que, por ejemplo, un delito, el que fuere, tiene 7 años, ok, se tiene que aumentar en términos proporcionales 3 más, 4 más, 2 más, no 10 más, pues. Porque ¿qué sentencia en temas de portes de armas se ha cumplido hasta el día de hoy? ¿Cuál está ejecutada y se está cumpliendo? O en temas de los secuestros extorsivos y demás, si no los capturan, pues, o la minería, si no los capturan, pues, si ni siquiera logran saber quiénes son los que están matando a la gente, o llegan y encuentran cuerpos enterrados, de 8 cuerpos recientemente en Camilo Ponce Enríquez, es decir, ni siquiera hay una certeza de que las sentencias se están ejecutoriando como tal, pero sin embargo se ponen unos años que tampoco se van a cumplir, pero si en las de femicidio se logran cumplir adecuadamente, porque ahora se han encontrado otras modalidades para evadirlas. ¿Qué es lo que están haciendo los abogados de los femicidas ahora? Denunciando a las madres. Entonces son las madres las que tienen que enfrentar los procesos judiciales y no los femicidas. Es una cosa absurda. Pero ahora entonces va, digamos, por decirlo así, la pelota a manos del Pleno. Va al Pleno, ¿Qué sí. le queda entonces para poder hacer los correctivos necesarios para que esta ley sea efectivamente una ley? Porque podríamos caer en inconstitucionalidad más adelante. Lo que debería hacer la comisión es asumir la responsabilidad que tiene, dejar de tenerle miedo al gobierno, a lo que diga el presidente, y hacer las cosas como corresponden. Aquí no estamos para llenarnos la boca y decir, nos importa la gente, entonces 40 años. No, no es así. Estamos generando normativa que tiene que establecerse adecuadamente. Una ley que no se cumple no sirve para nada. Y el trabajo que se ha hecho entonces tampoco servirá para nada, y mucho menos lo que la gente nos está pidiendo. No, en este tema no, porque además las comisiones ocasionales tienen otro funcionamiento. Recuerdo que en la comisión de María Belén Bernal se habló de un informe de minoría en algún momento, cuando se establecían responsabilidades políticas en contra de la fiscal, por ejemplo, pero las comisionadas en su momento no lo pudieron hacer porque la comisión ocasional tiene otra conformación, otro objetivo. En este momento se encuentra tratando en la Comisión de Fiscalización
caso que van a ser dados de baja. Las firmas que se retiran en su mayoría son de la bancada de Revolución Ciudadana. ¿A qué responden esos criterios? ¿Por qué retirar esas firmas? El fin de semana se nos informó sobre el retiro de las firmas en el proceso en contra de Sebastián Corral. Ese fue el que yo puedo dar fe de lo que se le pidió a la bancada, y entre otros porque había que ajustar unos temas del contenido del proceso que iba a sustanciar la compañera Patricia Núñez y que tenía que ver con las pruebas que vienen hacia adelante. Tomemos en cuenta que a Sebastián Corral se lo ha sacado de procesos de investigación, y si eso era parte de las pruebas que estábamos presentando como argumentos del juicio político, quedaban sin sustento, y tampoco nos íbamos a exponer a que un proceso que políticamente merece una respuesta quede sin fundamento y entonces el denunciado político tenga ese argumento como tal, ¿no es cierto? No, de hecho la compañera Patricia le informó a la bancada que estaban recabando otro tipo de información importante, entre otros el incumplimiento al ser accionista de un medio de comunicación y haber sido funcionario público, que además se configura también con funcionarios del actual gobierno como el ministro del Deporte. Pero a la larga termina de otros tres. A nosotros como bancada el fin de semana se nos dio la disposición y preguntamos por qué sobre Corral. Los demás desconozco, pero le puedo dar respuesta por lo que hizo la bancada y bajo qué argumentos se dio. Pero de alguna forma acelera, ¿no? Porque se quedan estos cuatro fuera y lo que les toca es a los funcionarios del gobierno actual, que sería la canciller y también Sí, la ministra. pero me parece que en este momento además es absurdo que se ofendan por eso, porque hay una familia ecuatoriana secuestrada en México y el gobierno no ha dicho media palabra. Es decir, la Comisión de Relaciones Internacionales, la vicepresidenta, nosotros particularmente, nuestros representantes de los migrantes han logrado avanzar en estos temas y el gobierno ni una letra. Si algo está fallando es la Cancillería. Más aún cuando se generan conflictos diplomáticos de este tipo. Está secuestrada una familia con menores de edad y hasta ahora el gobierno no ha dicho media palabra. Entonces, por supuesto que hay funcionarios que tienen que ser investigados y al menos particularmente, y esto les cuento, haré una información más a detalle, pero yo llevé un proceso de fiscalización sobre cuánto le está costando la defensa internacional por la irrupción en la Embajada de México y la respuesta que me da la Procuraduría General del Estado es alrededor de $750 la hora por abogado. Esto está pagando el Estado ecuatoriano y eso, lo haré público una vez que detallemos la información que hemos recibido. Entonces, la Cancillería también tiene que responder por eso. De allí que sea un tema de jugada político, lo que sea, que respondan los coordinadores de bancada, pero particularmente en el tema de Sebastián Corral, tenía que ver con una argumentación que había que perfeccionar. Asambleísta, ¿y usted qué postura toma frente a la decisión de la Comisión de Fiscalización que recomienda no enjuiciar políticamente a Wilman Terán y Maribel Barreno? Yo puedo apegarme a lo que he dicho los integrantes de mi bancada en la comisión y es que la motivación o las motivaciones de la causal de incumplimiento de funciones no se probaron como correspondía. Yo como proponente de juicios políticos previamente puedo dar fe de ese detalle que nos exige la comisión. Cuando presenté, por ejemplo, el proceso contra Carrillo, en gran medida la mesa decía que no se configuraba feminicidio como tal y que no había responsabilidades políticas porque en ese momento no fue el ministro el que la asesinó, ¿no? Y a ese nivel de reduccionismo llegó el análisis. Y entonces entendí que lo de fondo es que en efecto tiene que haber argumentos técnicos para demostrar el incumplimiento de funciones. De allí que haya seguido yo a detalle lo de la comisión, no. Esperaremos a la reunión de bancada para tener más conocimientos y más detalles sobre el tema, pero lo que me queda claro es que hay una politización de este tema adentro y afuera y hay varios involucrados que deberían además ser investigados en la justicia. Asambleísta, una última consulta respecto del primer tema. Si va esto ya al Pleno, ¿qué posibilidad hay o hasta qué punto se puede modificar el tema de las penas para que quede de una manera correcta? ¿Y pueden pedir prórroga porque todavía están en el tiempo? Sí, prórroga sí pueden pedir. Se está llevando adelante los tiempos, es lo que debería pasar. Si presentaron a la comisión alrededor de 40 expertos y no le hacen caso a ninguno, entonces ¿para qué llevaron a los 40 expertos? Es de las preguntas que vamos a hacer en el Pleno al presidente de la comisión. Insisto, si la presión es por el comunicado del presidente, es irresponsable porque el presidente ha dado muestras de que ni siquiera se enteró de su consulta, porque además los mismos funcionarios del gobierno no llegaron a la comisión ocasional a presentarse. Entonces, poco podrían decirnos, pero me parece que sería lo pertinente para darle al país una herramienta que sirva y ahí sí poner el énfasis en el sistema de justicia. Bueno, están en efecto ya realizándose las comparecencias de parte de los miembros del gabinete del gobierno nacional. Existen muchos delegados. Nuevamente volvemos a ver la misma dinámica del gobierno que es no dar la cara, sino mandar un delegado que paradójicamente no conoce de los temas. Ya nos pasó con el Ministerio de la Vivienda, en donde el delegado no tenía ni siquiera conocimiento de cuántas casas había ofrecido el gobierno, cuántas casas ha entregado, cuántas casas había contratado efectivamente y pues no pudo dar ninguna información. Y eso nos dice mucho del tipo de gobierno y de la forma en la que ven y
y promueven ellos su agenda. Evidentemente, esta comisión tendrá que emitir un informe respecto del cumplimiento o no de lo que ha dicho el presidente de la República en el informe de la Nación, que definitivamente dista mucho y da mucho que desear, ¿no? Legislador, ahora sobre lo que pasó el fin de semana, ya se aprobó el informe para el segundo debate de los proyectos que se derivan de la consulta popular, pero el presidente emitió un fuerte comunicado en crítica a lo que se dio en cuanto al incremento de las penas. ¿Es proporcional, no es proporcional? ¿Qué mirada tienen ustedes respecto del contenido de estas leyes? Bueno, yo creo que aquí el presidente de la República tiene que definir un poco cuál es su línea de trabajo y su línea de acción política. No es coherente hablar de que está luchando contra la impunidad cuando en la comisión de Fernando Villavicencio vota para decir que el asesinato de Fernando Villavicencio fue un crimen común, un crimen de la calle, que se lo encontraron por la calle y por robarle le han hecho daño, lo han asesinado. También sucede lo mismo en la comisión de fiscalización, en donde un asambleísta de ADN fue el que permite la votación dirimente de la presidenta de la comisión de fiscalización, dándole espacio al correísmo para ganar la mayoría. Todos los asambleístas conocemos que dentro del territorio nacional es la única forma de votación, sea telemática o sea física, y más no desde el extranjero. Él, ¿por qué no principalizó, el asambleísta Alvarado, no principalizó a su alterno, que era lo lógico, lo coherente y que iba de la mano con un discurso de la lucha contra la impunidad? Respecto del comunicado del señor presidente, nuevamente, la comisión multipartidista creada para el efecto ha cumplido con todo lo que el pueblo ecuatoriano ha dispuesto y ha autorizado. Lo que no es correcto es que se pretende establecer penas o endurecimiento de penas de manera indiscriminada y al ojo, porque aquí hay un elemento fundamental que se llama dosimetría penal. El crimen más grave que puede cometer un ser humano en contra de otro es el asesinato. No puede haber ningún delito que supere ese techo de pena. No obstante, se han incrementado y se han ya endurecido las penas en la comisión multipartidista, pero poner 50, 60, 100 años es ilógico y además es incoherente con nuestra normativa. Estamos trabajando, en la comisión se está trabajando, al menos nuestra asambleísta Catalina Salazar, en la lógica de darle una dosimetría correcta, una dosimetría prudente para que sea evidentemente un manejo más técnico y no simplemente político. Pero ¿cuál es la comunicado puede entenderse como una presión del presidente de la República a la Asamblea para que se aprueben los textos que el mismo Ejecutivo envió? A ver, los textos aprobados son los textos que aprobó el pueblo ecuatoriano y el endurecimiento de penas está. Lo que no está es los designios personales e individuales que el presidente de la República pueda tener. Porque, repito, no es lógico que para el delito más grave que puede cometer un ser humano exista una pena menor que para un delito de porte de armas, por ejemplo. Es decir, tiene que haber una lógica de dosimetría penal correcta, una dosimetría penal que vaya de la mano con la gravedad del delito. Doctor, pero ahora entonces, ¿qué les queda? Tiene que ir ya al debate mañana, en pleno, y luego de aquello podrán pedir una prórroga. ¿Cómo van a corregir eso? Porque de todas formas, si se queda como está, podría caer en una inconstitucionalidad. Bueno, hay que ver cómo plantean el informe todavía. No nos ha llegado el informe todavía físicamente a nuestros correos electrónicos y tendremos que esperar hasta ese momento. Pero en principio decir que el pueblo, que la comisión está trabajando y ha aprobado lo que el pueblo ecuatoriano aprobó en la consulta popular y no necesariamente los designios individuales y los deseos y gustos personales del presidente de la República. Asambleísta, ¿cuál es el mensaje que la Comisión de Fiscalización ha dado con esta recomendación de archivo a Vilma Terán? A días del viernes se cumplirá la audiencia preparatoria de juicio, casi por los mismos temas, la independencia judicial, sobre el que le está absolviendo el correísmo prácticamente. ¿Qué es lo que pasó, asambleísta? Bueno, estamos viendo que el pacto de la impunidad con el cual comenzó este periodo legislativo aparentemente se mantiene, porque el asambleísta de ADN, Luis Alvarado, no principalizó a su alterno teniendo la obligación de hacerlo y pretendió votar desde el extranjero, algo que no está autorizado por nuestra legislación. En base a esa dinámica, vemos que existe un acuerdo para poder pasar este informe de la Comisión de Fiscalización al Pleno de la Asamblea Nacional recomendando el archivo del juicio político. Y eso dista mucho de lo que dice el presidente de la República, que dice luchar contra la impunidad y aparentemente en la comisión, así como en la comisión de Fernando Villavicencio, vemos que no es así. Pero también habría la
haberse abstenido de la votación y evitar ese empate que hubo 4-4. Bueno, recordemos que los votos que fueron 4 a favor del archivo fueron definición del correísmo. Es decir, el correísmo logró controlar la comisión, logró controlar la mayoría con el voto dirimente de Pamela Aguirre, que lo permitió un asambleísta de ADN. Hubo 4 en contra, ¿no? Nadie se abstuvo. Entonces, cuando hay empate, si alguien se abstenía, pasaba lo que debía pasar, que se presente al Pleno un informe de posiciones. No, la ley dice que cuando no se aprueba un informe archivando, se puede presentar otras posturas. Por tanto, si es que no se aprobaba, más bien dicho, si se mantenía las circunstancias como están, lo que hubiera pasado es el voto dirimente igualmente de parte de Pamela Aguirre. Repito, cuando no se aprueba el informe es cuando se da la posibilidad de presentar una postura. No obstante, el Pleno es el que resuelve, y eso hay que decirlo también. Lo que tenemos que hacer en el Pleno de la Asamblea Nacional es rechazar este informe con la votación de mayoría simple, 70 votos, y luego inmediatamente pasar a la moción de censura y destitución que tendrá que ser presentada durante la sesión. Pero ¿cuáles son los elementos que sustanciaban precisamente que se debe un juicio político contra Wilman Terán? Porque usted presentó algunos. Sí, claro. Bueno, Wilman Terán, Maribel Barreno y Javier Muñoz fueron acusados de incumplimiento de funciones. Y no solamente incumplimiento de funciones en relación a los casos que fueron explicados allí, sino en relación a lo que significa y lo que significó Wilman Terán dentro del Consejo de la Judicatura. Es la expresión clara de la vinculación del crimen organizado, del narcotráfico en la función judicial. O sea, en principio decir que las acusaciones son por incumplimiento, sí, que fueron probadas, claro que sí. Se les presentó los videos, los audios, los documentos, las firmas, se les presentó todas y cada una de las pruebas. Personajes de la sociedad civil expresaron con claridad su opinión, su circunstancia. Pero esto va más allá de un tema simplemente de hay o no incumplimiento. Es el mensaje que la Asamblea Nacional le está dando al país y tiene que dar el mensaje correcto. No es posible tener a un señor o haber tenido un señor que está encausado por crimen organizado, por obstrucción a la justicia en el Consejo de la Judicatura. Hay que censurarlo para que tengamos claro que aquí ninguna autoridad podrá pactar con el crimen organizado, con el narcotráfico, para poder llegar a controlar la justicia. Doctor, y en otro tema, en este momento la Comisión de Fiscalización está sesionando para dar de baja 3 juicios políticos en contra de funcionarios de Guillermo Lasso. ¿Cómo lo ha mirado la bancada? ¿Cuál es la reacción que ¿Acelerar? Solamente en principio decir que el presidente de la República está completamente mal informado. Ha dicho que el Movimiento Construye ha firmado y que después ha retirado las firmas de apoyo para estos juicios políticos. El Movimiento Construye, ninguno de sus asambleístas ha firmado por estos juicios políticos. Menos todavía podríamos retirarlos a estos apoyos. Definitivamente el presidente de la República está mal informado. Así es, compañeros, como en estos momentos escuchábamos a algunos asambleístas acerca de la aplicación de la consulta popular que está siendo analizada por parte de la Comisión de la Asamblea Nacional, y tal cual como lo señalaban los asambleístas, pues es necesario que exista un control normativo de acuerdo a las penas que se intenta pues incrementar de acuerdo a algunos delitos y que exista cierta coherencia. Así que por parte de algunos asambleístas, como hemos escuchado, pues existe este exhorto ante, digamos, las pronunciaciones también por parte del Ejecutivo, como fue el pasado fin de semana, en donde el presidente Daniel Noboa pues emitió un comunicado señalando que debe haber coherencia con lo que pues estipuló, lo que decidió el pueblo ecuatoriano en la consulta popular del pasado 21 de abril y también con lo que está analizando esta comisión. Entonces, con esta información, pues algunos asambleístas han exhortado y han pedido, como se ha señalado, que la comisión pues analice correctamente cada una de las preguntas que fueron aprobadas por parte del pueblo ecuatoriano. Con esta información regresamos de estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a Nicole Mendoza por ese reporte. Ahí estábamos conociendo un poco más de cómo es este tratamiento que le da la Asamblea Nacional a los temas referentes a la consulta popular. Y recordemos que eran 11 preguntas por las que decidimos los ecuatorianos en las urnas. Sin embargo, fueron aprobadas 9 y 5 tendrían que ir obligatoriamente a la Asamblea Nacional. Estas en referencia al incremento de las penas para determinados delitos,
que los condenados por ciertos delitos cumplan la totalidad de la pena, también sobre la tipificación del porte y tenencia de armas de uso privativo de policías y militares, también sobre las armas, municiones y explosivos incautados para que sean entregados a las fuerzas del orden y también sobre el tema de la extinción de dominio, amigos y amigas.